Bueno, en esos años había una dinámica social, política social en el país que ustedes conocen, muy dinámica, muy activa, y realmente los estudiantes de periodismo comenzábamos a trabajar desde los primeros años. Por ejemplo, trabajábamos asesorando sindicatos, asesorando juntas de vecinos, organizaciones sociales, comunales, organizaciones de trabajadores. Por lo tanto, el vínculo con el quehacer cotidiano estuvo siempre presente. De hecho, yo comencé a trabajar el segundo año como voluntario en un programa que tenía la cátedra de Comunicaciones y Propaganda de la escuela en la radio Bio Bio, con el padre de los Mochati. Ya en el año 71, 72 trabajamos ahí un programa de comunicaciones, pero enfocado al tema de la propaganda, pero haciendo investigación de los mensajes propagandísticos en algunas comunidades, en algunos sindicatos, en algunas caletas de pescadores, donde veíamos realmente si los mensajes tenían algún impacto en la comunidad, y hacíamos mediciones de opinión antes y posterior a escuchar un programa de radio por parte de los pobladores o los pescadores. Ese era un tipo de trabajo que hacíamos. Bueno, previo al golpe de Estado nosotros recorríamos mucho el campo y los sectores rurales, y ya habían habido intervenciones por parte de la aviación, fundamentalmente en algunos centros de reforma agraria, donde habían hecho una represión violenta contra los dirigentes de los centros de reforma agraria, porque estaban abiertamente apoyando al gobierno de Salvador Allende, y al mismo tiempo la ley de control de armas que existía en ese tiempo impedía que se circularan esas informaciones. Había una prohibición de decir lo que estaba ocurriendo. Yo me recuerdo que envié a la oficina central nuestra mucha información sobre lo que ocurría en la región de Yanquihue, donde los helicópteros de la Fuerza Aérea capturaron a presidentes de los centros de reforma agraria, campesinos, y los sostuvieron colgados de los helicópteros sobre las comunidades para atemorizar a la gente, y eso nunca se publicó. ¿Por qué? Porque la ley de control de armas impedía que se hicieran ese tipo de publicaciones en aquellos años. Por lo tanto, el golpe, sobre todo en esa zona de alta concentración de propietarios de fundos y latifundios, hacían inminente el desenlace de un golpe de Estado. Y bueno, eso, yo estaba en Puerto Montt cuando un amigo que trabajaba en la compañía de teléfono a las 4 de la mañana me avisó de que había un golpe de Estado, y yo a esa hora me enteré que efectivamente ya había movimientos de tropas en toda la región. Y curiosamente Puerto Montt concentraba en aquellos años un contingente de la Marina, de la Fuerza Aérea, un regimiento, carabineros y policía de investigación, y por lo tanto había una concentración muy alta de fuerzas policiales, digamos. Por lo tanto, la situación fue bastante dramática, digamos, el día del golpe y por supuesto las semanas siguientes, ¿no? Que teníamos una fuerte creencia de que esto era pasajero, o sea, por lo tanto había que sostenerse, soportar lo que estábamos viviendo, porque el golpe de Estado no iba a ser duradero. Sabíamos que por informaciones que se preparaba la contra la dictadura, y que había movimientos y cosas que al final resultaron ser absolutamente quizás no muy sólidas, digamos. Pero también hay que decir que la dictadura fue tan violenta que empezó a desanimar a toda la población de cualquier tentativa de recuperar el gobierno, digamos. Y me reintegré a un círculo que tenían los jefes míos en Santiago de Comunicaciones del Agro, del Ministerio de Agricultura. De hecho, yo comencé a trabajar con ellos en temas periodísticos para enviar información al extranjero. Miguel Rivas Rachitov, que era el director de Comunicaciones del Agro, que desapareció justo en una reunión a la cual yo no llegué, porque justo donde yo vivía hubo un operativo de la FACH y no pude salir del lugar hasta 2, 3 de la tarde. Y la reunión era al mediodía, y cuando yo llegué al lugar, el kiosquero me dice: ¿usted por qué anda da vueltas por aquí? Váyase, porque hace 2 horas hicieron una redada y se llevaron a todos los que estaban aquí juntos en la plaza.
en la Plaza de la Constitución. Y ahí estaba Miguel Ríos Rachitov, detenido desaparecido, José Pérez, que era otro colega periodista, y una secretaria que trabajaba también en la oficina central en Santiago, que era la secretaria de Ríos Rachitov, que también desapareció. Y después de eso me vinculé yo a la Vicaría de la Solidaridad. En esos tiempos no se llamaba Vicaría, se llamaba un organismo de las iglesias para ayudar a los perseguidos y tratar de asilar o enviar al extranjero a quienes estaban en situación de peligro. Y ahí conocimos una monja canadiense que dijo: pero ustedes son periodistas, ¿por qué no me colaboran? Yo estoy tratando de enviar información al extranjero. Y con 3 colegas más de Concepción, que habían sido compañeros de la universidad, comenzamos a trabajar periodísticamente y a recopilar información, justamente con la gente que venía a la vicaría a denunciar la detención de alguien, qué estaba pasando, los que iban a Pisagua a ver a sus familiares que habían sido llevados al campo de concentración, los que estaban en la cárcel de Santiago, otros que estaban desaparecidos, no sabía, y un poco seguimos esa rutina con la gente que estuvo en el estadio, y empezamos a trabajar. Y esta monja nos daba un poco de dinero para sobrevivir, digo. O sea, en aquellos tiempos era muy complejo la circulación de la información, porque ¿cómo se podía hacer? Bueno, nosotros lo hacíamos en microfilms. Teníamos compañeros que hacían ese trabajo y los textos se ponían en microfilm y que podían entrar en un cigarrillo, por ejemplo, para sacarlo del país. No, en esa época no era muy popular el fax, no teníamos internet, no teníamos los canales de comunicación que hay hoy día. O sea, hoy día se facilita mucho el acceso a redes de comunicación, a las nuevas tecnologías de la información. En ese tiempo era realmente complejo, o sea, enviar la información al exterior, y evidentemente los niveles de represión eran terribles. Bueno, en microfilm tú tienes un texto que tú has escrito en una máquina y después le sacas una foto, y esa foto la reduce a lo mínimo, ¿cierto? Y el negativo es el que tú logras enviar, y eso después se puede agrandar obviamente afuera, digamos, cuando la persona recibe ese material. Tengo un amigo que era presidente del sindicato del diario Crónica de Concepción, del diario Crónica y el diario Sur, que tuvo una larga huelga en aquellos años en Concepción, y que los periodistas de ese medio, junto con los alumnos de la Escuela de Periodismo, lograron sacar un medio de comunicación que se llamaba El Surazo. En el periodo en que el diario estaba tomado por los trabajadores y en huelga, ellos sacaron un periodo que se llamaba El Surazo. Y ese diario tuvo cosas curiosas. Ese diario circulaba en todos los barrios de la ciudad y se imprimía en el edificio de la empresa del Diario del Sur, y la policía estableció un cordón para que los diarios no se sacaran, y si el diario seguía circulando y no sabían cómo, y nunca lograron descubrir de que todos llegaban a trabajar en bicicleta. Entonces desarmaban las bicicletas y metían los diarios en los tubos de la bicicleta, y los trabajadores salían todos en su bicicleta, y es el diario que circulaba en las comunidades, y la policía nunca descubrió que el diario se sacaba en los tubos de las bicicletas. Y esa fue una lucha muy dura de los trabajadores, y Gabriel Sangüesa, que era presidente del sindicato, fue detenido y torturado en la isla Quiriquina luego del golpe, y por casualidad y por una equivocación logró que lo sacaran de la isla Quiriquina, y después estuvo prófugo en Santiago con nosotros trabajando, hasta que ya él decidió y se fue a Argentina en aquellos años.